Vamos a leer entonces en Apocalipsis 10:11 y dice, y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Bueno, primero saludo a los hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto compartir con ustedes y espero que podamos disfrutar de la palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint sobre Apocalipsis capítulo 10. A ver, lo tenemos aquí. Bueno, la pregunta que queremos responder en esta mañana es, ¿quién es el remanente que come el librito abierto en Apocalipsis 10? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Esa es la incógnita. Bueno, les muestro acá esta imagen, lo saqué de internet, no es nada tan especial, pero Apocalipsis 10 nos habla de un ser glorioso, un ser que su rostro es como el sol, sus pies como columnas de fuego, sobre su cabeza está el arco iris, y él baja del cielo con un librito abierto en su mano. Pone un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, y levanta su mano para hacer un solemne juramento, que el periodo profético se acabó. Entonces dice que ahora debe ser anunciado el mensaje de este librito. Esto ha sido interpretado de distintas maneras y nosotros entendemos que aquí se refiere a Cristo y esto tiene que ver específicamente con lo que ocurrió en 1844. Para contarle un poquito de historia, de nuestra historia, que yo sé que la mayoría de nosotros ya la conocemos, pero quizá hay alguien nuevo que no la conoce. Resulta que durante más de 1000 años el cristianismo estuvo dominado en Europa por la Iglesia Católica Romana, que era la que tenía el poder religioso y también el poder civil, y también los reyes europeos, los reyes católicos que ejecutaron la Inquisición, se quemaba en la hoguera a alguien que pensaba diferente, la Biblia estuvo prohibida, solamente se permitía el latín, pero no podía tenerla cualquier familia o cualquier persona, solo estaba en las iglesias, en los conventos. Pero vino la Reforma Protestante con Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y otros más, Felipe Melanchthon, y casi todos ellos vienen del seno del catolicismo mismo, pero que se dieron cuenta que la iglesia iba por un mal rumbo. Así que ellos comenzaron a traducir la Biblia a los idiomas comunes. Uno de estos reformadores, llamado Casiodoro de Reina, en el año 1562 tradujo la Biblia en español completa, y es la Biblia que tenemos nosotros, que le llamamos Reina Valera, porque después Cipriano de Valera la revisó y así quedó Reina Valera. Y Lutero la tradujo al alemán, otros la tradujeron al inglés, al francés, al portugués, y de esa manera la Biblia se pudo conocer en distintos lugares. El énfasis del mundo protestante fue en lo que Cristo había hecho en el pasado, en la cruz. La salvación era completa a través de Cristo. No era necesario hacer penitencias, no era necesario comprar el perdón, porque en ese tiempo la Iglesia Católica estaba restaurando la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, para tener más dinero, estaban vendiendo el perdón del pecado, lo que se llamaba indulgencia. Si una persona pecaba, no necesitaba mayor arrepentimiento. Si tenía dinero, podía pagar, comprar el perdón y le entregaban un documento firmado por el obispo o por el papa que decía que estaba perdonado. Entonces, todo este tipo de cosas los reformadores rechazaron, y ellos dijeron que la salvación y el perdón lo había logrado Cristo con su muerte en la cruz, y que nosotros lo recibíamos por gracia. Luego, digamos, de ese inicio del protestantismo no hubo un gran crecimiento y ni desarrollo en el estudio de la Biblia. Con el tiempo, lamentablemente, se dividieron los distintos grupos protestantes,
se atacaron doctrinalmente entre ellos, pero no se siguió avanzando, hasta que en el siglo XIX, a principios de 1800, la fecha histórica que dio marco a un nuevo revivamiento fue el año 1798, cuando Francia, que se había declarado nación atea, le provoca una herida de muerte al papado y toma cautivo al Papa Pío VI y se le quita el poder civil. Entonces, de allí en adelante que la Iglesia Católica nunca más tuvo un poder civil, sino solamente eclesiástico. Y muchos protestantes en el mundo cristiano y también católico vieron esta fecha como el cumplimiento de la profecía de los 1260 días de persecución, que acabarían entonces en 1798. Y esto los llevó a estudiar una profecía de tiempo. No era la de los 1260 días que ellos entendían que aquí ya se cumplía, sino otra profecía que era los 2300 días. Y me gustaría que alguien lo buscara en Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Voy a pedir que alguien busque en su Biblia y que prenda el audio y pueda leer estos dos versículos. Y quizá menciono con nombre, a ver. Bueno, Leonard veo que prendió el audio. Sí. Daniel 8, 13, 14 dice, entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser prisioneros, para ser pisoteados? Y el 14. El 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya, gracias. Entonces, un santo, un ser celestial pregunta hasta cuándo va a durar la persecución y todos esos eventos del cuerno pequeño, y el otro santo responde hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, claramente, si ese tiempo de persecución del cuerno pequeño duró hasta 1798, la purificación del santuario, que debía ser posterior a ese tiempo de persecución, debía ocurrir después de 1798. Y el mundo cristiano aplicó el principio día por año a este periodo. Entonces buscó cómo se cumplía, cuándo comenzaría y cuándo terminaría. Dentro de todos estos cristianos que hubo en los 5 continentes, grupos que comenzaron a estudiar desde esta perspectiva, se destacó un bautista de Estados Unidos llamado Guillermo Miller, ¿sí? Entonces Guillermo Miller comenzó a estudiar profundamente toda la Biblia, principalmente Daniel y Apocalipsis, y este periodo que nunca había sido explicado, entonces él deduce que terminaría en 1844. Primero había dicho entre 1843 y 1844, pero finalmente los milleritas en Estados Unidos llegaron a la conclusión que debía terminar en 1844. Posteriormente encontraron una fecha precisa, que era el día 22 de octubre de 1844. Todas sus esperanzas las pusieron en esta fecha. Ellos dejaron de cosechar sus campos, porque decían, ¿para qué necesitamos sustento para el año que viene si Cristo va a venir el 22 de octubre? Las personas que estaban enfermas ya no les importaba cuidarse porque Cristo vendría en pocos días y si morían los iba a resucitar. Hubo un pastor que en pleno invierno en la nieve hizo un hoyo y bautizó una cantidad de personas durante todo el día y toda la noche hasta que murió de pulmonía. Pero a él no le importaba y la viuda tampoco le importó mucho porque fue justamente su muerte un día antes del 22 de octubre. La viuda dijo, mañana resucitará y lo volveré a ver.
Otros pioneros como José Bates y su esposa vendieron su casa y con la plata mandaron imprimir volantes y revistas para anunciar la segunda venida en Sudamérica y mandaron barcos llenos con folletos acá para que en todos los puertos donde parara, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Chile, la gente pudiera leer esto y conocerlo. Quedaron sin casa y todo el dinero lo usaron para esto. Y no les importaba perderlo todo, darlo todo, porque Cristo vendría en pocos días. Pero cuando llegó el 22 de octubre de 1844 y Cristo no vino, estos cristianos habían perdido todo, pero al mismo tiempo tuvieron una gran decepción, una gran angustia, porque Cristo no había venido como ellos habían creído. Entonces hubo varios grupos. Algunos dijeron, esto nos muestra que la Biblia es un libro engañoso. Lo que dice la Biblia, lo que dicen las profecías no se cumple. Otro grupo dijeron, seguramente nos equivocamos en la fecha y siguieron poniendo fechas para la segunda venida. Y todavía ustedes saben que hay cristianos dentro y fuera de nuestra iglesia que siguen poniendo fechas para el fin del mundo. Habían puesto el 2016, el 2012, el 2021 y así por el estilo. 2025, 2031, siguen poniendo fechas. Pero hubo un grupo que siguió creyendo en la Biblia y reconoció que no había habido un error de cálculo, porque las fechas habían sido estudiadas con la Biblia, con la historia, con calendarios, con todos los recursos que ellos tenían. Entonces, ellos dijeron, el error tiene que estar en otra parte. Y siguió estudiando para encontrar la respuesta. Es interesante que dentro de este grupo estaba Hiram Edson y Crozier, dos hermanos que estaban esperando la segunda venida en el campo. Con un grupo de hermanos hicieron una vigilia todo el día sin comer porque no sabían a qué hora iba a venir y toda la noche sin comer porque si acaso venía en la noche. Pero como no vino Cristo en ese día, ellos pasaron el resto de la noche llorando amargamente porque Cristo no había venido. Y Crozier y Edson decidieron dejar al grupo que estaba llorando allí y atravesar el campo para ir a ver a otro grupo de hermanos que también estaba llorando en otro sector porque estaban esperando la venida de Cristo para darle alguna palabra de consuelo. Y cuando iban cruzando ese campo, Hiram Edson dice, ya lo tengo. El Espíritu Santo me acaba de iluminar. El santuario que sería purificado no es la tierra con la segunda venida, sino que la Biblia habla de un santuario celestial. Por lo tanto, el santuario que debía ser purificado desde el 22 de octubre de 1844 en adelante, tiene que ser el santuario celestial, donde Cristo entró. Y eso para Edson, Crozier y después el grupo de los adventistas seguidores de Guillermo Miller, significó la clave para este chasco. Entonces, para ellos fue muy dulce, muy grato predicar que Cristo venía tan pronto. Eso los hizo, digamos, perder el interés por todas las cosas materiales y se dedicaron completamente a predicar. Lo dieron todo. Fue dulce saber que Cristo venía tan pronto. Imagínense las personas que estaban en silla de ruedas, saber que en pocos días iban a saltar y caminar. Las personas que estaban muriendo de cáncer, saber que en pocos días venía Cristo y resucitarían. Las personas que habían perdido un ser querido, en fin, fue el mensaje más dulce que ellos pudieron predicar. Sin embargo, cuando Cristo no vino en 1844, el 22 de octubre, fue un amargo mensaje. Fue lo más amargo que ellos hayan experimentado. No paraban de llorar hasta que encontraron esa respuesta. ¿Y saben qué texto
para Crozier y para Edson fue la clave para entender por qué se habían equivocado, porque la pregunta de ellos era si el santuario que es purificado es del cielo, y está tan claro en el Nuevo Testamento, ¿por qué Dios, que estuvo guiándonos en este estudiar la Escritura, por qué Dios no nos hizo ver el error? ¿Por qué Dios permitió que nosotros nos equivocáramos? ¿Será realmente que este grupo está siendo guiado por Dios? Y estudiando la Escritura, encontraron Apocalipsis 10. El ángel que desciende con el librito abierto y que dice que Juan, se le da la orden a Juan para comer el librito, es dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Ellos dicen, aquí está la respuesta. No es que Dios nos haya dejado de lado y haya permitido que nos equivocáramos porque no estaba con nosotros guiándonos y estamos en el error, sino que Dios quiso que nosotros experimentáramos este chasco dulce y amargo. Entonces Apocalipsis 10 se transformó en la respuesta para este chasco experimentado por el movimiento de los mileritas que guió posteriormente al nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces vamos a ver otros detalles ahora que ya les mencioné la historia. Y lo importante, siempre ustedes saben que es, cuando estudiamos un texto, considerar el contexto, porque un texto sin contexto no es más que un pretexto. Entonces debemos saber en qué contexto está el capítulo 10. Y el contexto del capítulo 10 es dentro de las trompetas. Apocalipsis tiene 7 grandes secciones y este capítulo 10 está dentro de los capítulos 8 al 10, que son el sonido de las 7 trompetas del Apocalipsis. Por lo tanto, para entender el capítulo 10 y para entender el contexto y para ver si nuestros pioneros estuvieron equivocados o estuvieron en lo correcto al entender que este capítulo justificaba su chasco, debemos entender las trompetas. Pero en particular es necesario saber que el capítulo 10 está dentro de la 6ª trompeta. Las primeras 4 trompetas están en el capítulo 8. El último versículo del capítulo 8 menciona un águila que anuncia las últimas 3 trompetas, que le llama ayes. La 5ª y 6ª están en el capítulo 9, y el capítulo 9, la 6ª, no termina, sino que continúa con el capítulo 10 y capítulo 11 hasta el 14, y recién el capítulo 11, del 15 en adelante, está la 7ª trompeta. Por lo tanto, el capítulo 10 pertenece a la 6ª trompeta. Y me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias algunos versículos. Mire, leamos, a ver, voy a pedirle a alguien que me ayude a leer. ¿A quién le pedimos? A nuestro hermano Diego. ¿Puede ser? ¿O hermano Said? Ok, me dice qué versículo quiere que leamos. Capítulo 8, versículo 6. Versículo 6. Apocalipsis 8:6 dice, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto. Perdón, estaba en Daniel. Son varios versículos ya que les voy a hacer leer. Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Gracias. Entonces en el 8:6 vemos que los 7 ángeles se disponen a tocar las trompetas. Del versículo 7 al 12 que los tenemos allí, tocan los 4 primeros en forma seguida. Pero ¿qué dice el 13 allí, el 8:13? Dice, entonces miré y oí a un águila. En mi versión, entre paréntesis, coloca ángel, que volaba por el cielo y decía a gran voz, ay, 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 de los habitantes de la tierra, a causa del toque de trompeta que los otros 3 ángeles han de tocar.
Ya. Entonces suenan las 4 primeras trompetas y ahora esperaríamos que suene la quinta, pero no. Hay un comercial, digamos, hay una interrupción. La interrupción es un águila que vuela por el medio del cielo y ella anuncia las últimas 3. ¿Cuántos hay? Pronuncia. A ver, fíjense en el texto. Pronuncia 3 ayes. 3 hay. Él dice, ay, ay, ay. ¿Por qué serán 3 y no 4 ni 5? Que faltan 3 trompetas. Muy bien, porque faltan 3. Por lo tanto, cada una de las últimas 3 es un ay. Significa que la quinta trompeta es el primer ay. La sexta trompeta es el segundo ay. Y la séptima trompeta es el tercer ay. Inmediatamente después del 8.13, el 9.1 comienza diciendo, el quinto ángel tocó la trompeta. Entonces ahora comienza el primer ay, en el capítulo 9, versículo 1. Pero voy a pedirle al hermano Said que lea de nuevo el versículo 12. Del capítulo 8, 9. del 9, el versículo 12. Dice, el primer ay ya pasó, vienen aún 2 ayes más. Gracias. Entonces en el capítulo 9, versículo 12, el águila vuelve a hablar y dice, el primer ay pasó. Es decir, cuando termina la quinta trompeta, termina el primer ay. Pero el águila dice, faltan 2 ayes. Inmediatamente después del 12 tenemos el 13, que comienza diciendo, el sexto ángel tocó la trompeta. Entonces, ¿dónde comienza la sexta trompeta? ¿En qué versículo? A ver si me responden ustedes, cualquiera de los hermanos. ¿En qué versículo comienza la sexta trompeta? En el 13. Muy bien, capítulo 9, versículo 13. Ahora vamos a averiguar dónde termina. Leamos el capítulo 11, versículo 14, hermano Said. Dice, el segundo ay ya pasó, el tercer ay vendrá pronto. Y el versículo 15 que sigue inmediatamente dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces lo que nosotros tenemos es que la sexta trompeta, ¿en qué versículo termina? ¿Qué capítulo y qué versículo? Capítulo 11, versículo 14. Sí, muy bien. ¿Y en qué versículo y capítulo comenzaba? En el 8, en el 9:13. 9:13. Por lo tanto, el capítulo 9, desde el versículo 13 hasta el final, capítulo 10 completo y capítulo 11 desde el 1 hasta el 14, todo eso pertenece a ¿qué trompeta? Sexta trompeta. A la sexta trompeta o el segundo ay. No sé si los hermanos que están presentes todos concuerdan con esto. ¿Está claro para los demás o no? ¿O no están de acuerdo? Sí, pastor, está muy claro. Ya. Bueno, entonces estamos de acuerdo, ¿cierto? Que la sexta trompeta o segundo ay va desde el capítulo 9:13 hasta el 11:14. Entonces el capítulo 10, que es lo que nos interesa saber, es parte de la sexta trompeta. Vamos a avanzar. Vamos a resumir esta sexta trompeta, ¿sí? Para no leerlo todo, porque son 3 capítulos. En el capítulo 9, la sexta trompeta, se nos dice que son desatados 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates para que traigan una destrucción contra el Éufrates. Y ve que se liberan 200 millones, un ejército de caballería enorme. Ellos deben matar a la tercera parte de los hombres. Y termina esta sexta trompeta, o esta parte de la sexta trompeta, diciendo que los sobrevivientes no estuvieron dispuestos a arrepentirse de venerar imágenes. O sea,
al parecer, aunque fue cruel el castigo, no hubo arrepentimiento. El capítulo 10 habla de un ángel fuerte que desciende, que su rostro es como el sol, en la imagen que teníamos al principio, y él trae un librito abierto en la mano. A Juan se le ordena que coma ese librito y será dulce en su boca y amargo en el vientre. Y Juan obedece. Pero una vez que pasa esto, se le ordena profetizar otra vez. Y el capítulo 11, a Juan se le entrega ahora una vara de medir y se le manda a medir el templo, el altar y a los adoradores. Y luego ve dos testigos de Dios que tuvieron un ministerio de tiempo, tiempo y medio tiempo, pero al final de este periodo son asesinados y resucitados. Y los que no se habían arrepentido acá, se arrepintieron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces fíjense cómo hay una unidad en estas tres porciones de la sexta trompeta, porque aquí viene un ejército que mata, perdón, acá un ejército que mata en el 9, pero los sobrevivientes no se arrepienten. El capítulo 10 tiene un librito abierto que debe ser proclamado. Luego tenemos el 11, los dos testigos, y termina con el arrepentimiento de los que no se habían arrepentido. Entonces, esto es la sexta trompeta. Y la séptima anuncia que Cristo comienza a reinar. La única trompeta que Elena de White interpretó en forma detallada es la séptima. Ella dice, en primero escrito, página 36 en adelante, que la séptima trompeta a ella se le explicó en una visión, en el año 1846, y a ella se le dijo que la séptima trompeta comenzará a sonar cuando se acabe el tiempo de gracia, cuando allí Cristo comenzará a reinar. Cuando termine el tiempo de gracia, cuando se acabe ya la misericordia, se termine el juicio investigador, terminará la sexta trompeta y comenzará a sonar la séptima. Eso dice Elena de White. Entonces, desde la perspectiva de ella, lo que Dios le reveló, la sexta trompeta tendría que durar hasta el fin del tiempo de gracia. Vamos a avanzar. Bueno, ¿cómo lo interpretan los preteristas? Cuando interpretamos Daniel y Apocalipsis, nosotros los adventistas nos llamamos historicistas porque creemos que las profecías se cumplen a través de la historia, a través de toda la historia, desde el tiempo del profeta hasta la segunda venida. Pero la mayoría de los teólogos, podríamos decir, son preteristas. Allí están los católicos, varios protestantes, los judíos cuando interpretan Daniel del Antiguo Testamento son preteristas también. Los preteristas dicen que las profecías se cumplieron hasta o durante el tiempo del profeta y después ya no tienen nada más que decir. Por ejemplo, ¿cómo interpretan Daniel 2, la imagen con todos los reinos y el reino de la piedra? Ellos dicen que eso todo se cumplió en tiempo del autor de Daniel. Nosotros creemos que no, que comenzó con Babilonia y dura ininterrumpidamente hasta la segunda venida, representada por la piedra. Bueno, ¿cómo interpretan los preteristas el capítulo 10? Ellos dicen lo siguiente. Esa caballería del capítulo 9, dicen ellos, son los partos, el ejército de los partos. ¿Quién eran los partos? Era el imperio persa, pero no del tiempo de Ciro, del tiempo de Daniel, sino en el tiempo de Juan, cuando el imperio dominante era Roma, en Occidente. En Oriente, los partos era uno de los reinos, no era un imperio, en realidad era un reino, pero era un reino bastante fuerte, y los romanos le temieron en algún tiempo. Ellos tenían la mejor caballería del mundo. El ejército romano, las legiones romanas, eran destacados por la infantería que andaban a pie. Pero en cuanto a caballería, la mejor caballería del mundo la tenían los partos. Los partos tenían la habilidad de disparar flechas hacia la espalda, por lo cual cuando un ejército parto perdía una batalla y huían, nadie se atrevía a perseguirlos, porque ellos disparaban flechas envenenadas y mataban más
más soldados enemigos huyendo que enfrentándolo. Ningún otro ejército tenía esa habilidad. Y acá dice que estos ejércitos de caballo hieren con sus colas, con sus cabezas, pero también con sus colas. Entonces ellos dicen acá, está describiendo a los partos, que hieren hacia adelante y también hacia atrás. En el tiempo del emperador Adriano, él pasó varios años en guerra contra los partos. Y justamente ellos gobernaban la región del Éufrates. Entonces ellos interpretan que como los 4 ángeles son soltados en el gran río Éufrates, significa que desde el Éufrates, el reino que gobierna sobre el Éufrates, atacará al imperio romano en el tiempo de Juan. Ahora, ¿cuál es el librito? Ese librito que está abierto en este capítulo 10. Ellos dicen, es el librito de Apocalipsis 5. ¿Se acuerdan que el Padre está en el trono con un librito sellado con 7 sellos? En el capítulo 6, el Cordero dice que desata cada uno de los primeros 6 sellos. En el capítulo 8 rompe el último, el séptimo. Pero nunca se nos mencionó que ese librito que ahora estaba sin sellos fue desenrollado. Yo voy a tomar una hoja acá para ejemplificar lo que quiero decir. Estos libritos, ¿verdad? Eran rollos y tenían sellos. Para que fuera abierto y el contenido se pudiera conocer, no solamente había que sacar los sellos, vamos a suponer que esto es un sello, sino que también había que abrirlo. Y en este caso, ¿verdad? Como en los capítulos 6 al 8, se nos cuenta que los sellos fueron siendo sacados, pero no se nos dice que fue abierto. Es natural, dicen ellos, esperar que ahora en el capítulo 10 el librito se abra. Porque tampoco después del capítulo 10 se dice que se abrió el libro de los 7 sellos. No se menciona más. Por lo tanto, ellos dicen, este librito no es Daniel, como piensan los adventistas. Es el librito del capítulo 5. Y hay palabras que aparecen en común en ambos capítulos, en el 5 y en el 10. ¿Y qué significa medir el templo? Ellos dicen medir significa restaurar o edificar, y estamos de acuerdo todos en eso, porque los profetas Zacarías, profeta Ezequiel, también se les dio una vara de medir, y ellos debían medir el templo que estaba en ruinas, y eso simbolizaba que el templo sería reedificado otra vez. Ellos dicen que, de acuerdo a Pablo, en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, el templo del Espíritu Santo. Y ya que la iglesia es el templo, debía comenzar, en los tiempos de Juan, la iglesia debía comenzar a ser edificada, construida, como un templo santo para Dios, fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, como dice Efesios capítulo 2. Así que esto significaría medir el templo y a los que adoran en él. La identidad de los 2 testigos, ellos dicen estos 2 testigos del capítulo 11 que predican y hacen milagros, son sin duda San Pedro y San Pablo. Porque San Pedro fue el testigo de Dios hacia los judíos y San Pablo fue el testigo de Dios hacia los gentiles. Ambos murieron como mártires y ambos resucitarán cuando Cristo venga. Ellos son los 2 testigos. Bueno, después, por lo tanto, digamos, resumiendo lo que dicen los preteristas, ellos dicen todo el capítulo, toda la sexta trompeta, lo que está en el capítulo 9, el 10 y el 11, se cumplió en el primer siglo. La parte del capítulo 9 son 200 millones de caballería que atacan por el frente y por la cola. Eso representa los partos. Después en el capítulo 10, el ángel con el librito es el mismo ángel del capítulo 5 con el mismo librito del capítulo 5 que debía ser entendido. Medir el templo significa construir la iglesia que está naciendo. La iglesia cristiana está saliendo del judaísmo y está naciendo, está creciendo. Los 2 testigos que Dios coloca allí son San Pedro y San Pablo. Pero ¿qué dicen los futuristas? Los futuristas interpretan todo el Apocalipsis o gran parte del Apocalipsis para cumplirse después del rapto secreto.
Cristo vendrá en algún momento en forma secreta a raptar a la iglesia cristiana, nos llevará al cielo, y en este mundo solamente quedarán los judíos como el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué significa esa caballería que asesinará y matará a la tercera parte de la tierra? Ellos dicen, después del rapto de la iglesia se cumple el Apocalipsis, viene el anticristo. Por lo tanto, todos esos millones de soldados que matan son los ejércitos del anticristo. Luego, este librito, ¿qué librito es? Ellos dicen, el librito abierto del capítulo 10 es el Nuevo Testamento, que los judíos descubrirán. Será dulce en su boca descubrir que Jesús de Nazaret, a quien ellos rechazaron por tanto tiempo, realmente era el Mesías. Una dulce noticia. Pero será amargo, ¿verdad? Será amargo la persecución que vendrá contra ellos por parte del anticristo. ¿Y qué significa medir el templo y el altar y todo esto? Significa restaurar el templo judío literal. Ellos creen que después del rapto los judíos van a restaurar el templo allí en Jerusalén, incluso los sacrificios. Y los dos testigos, ¿quiénes son? Ellos dicen son Moisés y Elías. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 11 dice que estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva durante 3 años y medio. Yo les pregunto, ¿qué personaje del Antiguo Testamento por su palabra no llovió, hizo que no lloviera durante 3 años y medio? A ver si alguien me responde. ¿Qué profeta dijo no lloverá por 3 años y medio y no llovió 3 años y medio? Elías, ¿verdad? Muy bien. Dice que también estos dos testigos, en Apocalipsis 11, nos dice que tienen poder para hacer caer fuego del cielo sobre sus enemigos y que los consuman. ¿Quién hizo descender fuego del cielo sobre 50 soldados y los consumió? Elías. Elías, ¿verdad? También se nos dice en Apocalipsis 11 que los dos testigos también tienen poder para azotar la tierra con plagas, incluso para convertir el agua en sangre. ¿Quién trajo plagas sobre la tierra de Egipto y convirtió el agua en sangre? Moisés. Moisés. Muy bien. Ahora en Deuteronomio se nos dice que el Señor levantará en el tiempo final a otro como Moisés. Y el Antiguo Testamento termina en Malaquías 4:5 diciendo, antes que venga el día grande y glorioso de Jehová, he aquí, yo enviaré al profeta Elías. O sea, el Antiguo Testamento anuncia una nueva venida de Moisés y una nueva venida de Elías. Aunque Moisés murió, Judas, versículo 9, dice que el Señor lo resucitó. Por lo tanto, Moisés y Elías están vivos en el cielo. ¿Pueden bajar a la tierra ellos en algún momento? ¿Qué piensan ustedes? Pues creo que en el momento de la transfiguración de Cristo lo hicieron, ¿no? Sí, lo hicieron. En la transfiguración Moisés y Elías bajaron. ¿Se acuerdan que uno se puso a un lado y el otro al otro costado de Cristo y lo fortalecieron? Y el rostro de Cristo resplandeció como el sol. Y aquí vemos a un personaje que es Cristo en el capítulo 10 que su rostro resplandece como el sol. Y después vemos dos testigos. Una imagen muy parecida, ¿verdad? Entonces ellos dicen que todo esto se cumplirá en forma literal después del rapto secreto, en el cual vendrá el anticristo que matará, pero el Señor permitirá que el Nuevo Testamento brille para los judíos y se convertirán, será dulce en su boca y amargo en su vientre, y en ese momento Dios enviaría a Moisés y a Elías otra vez, así como alentaron a Cristo para pasar la prueba del Getsemaní, alentarán a los judíos para pasar por la prueba de la persecución. Por lo tanto, podemos decir que los preteristas dicen que este capítulo y toda la sexta trompeta se cumplió en el siglo I, hace 2000 años atrás. Los futuristas dicen que todo esto se cumplirá en el futuro,
después del rapto, no en nuestro tiempo. ¿Mm? Los historicistas, quizá me lo salto para no ocupar más tiempo. Los mormones dicen que el librito del capítulo 10 son las 2 tablas de oro que trajo el ángel Moroni a José Smith allí en Norteamérica. Le entregó esas tablas de oro y las piedras de Urim y Tumim para ayudarle a traducir. Y él tradujo y de allí salió el libro del Mormón. O sea, aquí tendríamos, este es el libro que Dios ha revelado a un remanente del tiempo del fin. Ellos se llaman los santos de Jesucristo de los últimos días. Los 2 testigos dicen que son los 12 apóstoles. Ellos tienen 12 apóstoles como líderes de su organización. Y los santos de los últimos días sería ese remanente final que surge en ese tiempo y debe predicar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Ellos dicen que esa caballería asesina, esos 200 millones que debe matar, se refiere a los ejércitos que provocan una gran mortandad en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué son los 3 años y medio durante los cuales los testigos mueren? Dicen que es el tiempo que duró la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Y las trompetas, ¿verdad?, son juicios de Dios contra los cristianos apóstatas porque participaron de las guerras mundiales. El librito abierto en el capítulo 10 dicen es el libro del Apocalipsis. Allí, ¿verdad?, los testigos de Jehová pudieron comprender este mensaje. Fue dulce en su boca proclamarlo, pero fue amargo para los paganos o para los cristianos, dicen ellos, los cristianos que rechazaron y no entendieron este mensaje. Y los testigos de Jehová tienen como misión anunciar este mensaje al mundo. Medir el templo se refiere a un juicio contra los cristianos desde 1914 y a favor de los testigos de Jehová desde 1918. Y los 2 testigos son los testigos de Jehová, justamente por algo ellos se llaman los testigos de Jehová, porque son los testigos de Dios que proclaman desde la Primera Guerra Mundial. Y la 7ª trompeta sería el comienzo del reino de Cristo desde 1914. Ellos afirman. Ustedes pueden darse cuenta que este capítulo 10 y su contexto, que es la 6ª trompeta, es interpretado de distintas formas por distintos grupos. Y todos parecen calzar. Incluso Desmond Ford dice que debiéramos aplicar un principio que se llama apotelesmático, en el cual el capítulo 10 debiera interpretarse múltiples veces. El capítulo 10 está hablando de un remanente que surge, un revivamiento espiritual. Él dice, bueno, todos los revivamientos que ha habido en el cristianismo, la iglesia primitiva en tiempo de Pedro y Pablo, la iglesia de la Reforma, la iglesia, el grupo adventista con Miller, y todos los movimientos de reforma que se levantan y revivamiento, se cumple otra vez el capítulo 10. Y el capítulo 10 se va a seguir cumpliendo. Por lo tanto, no debiéramos buscar una interpretación única de este capítulo. Y eso significa, si es así, significa entonces que los adventistas no tenemos un capítulo que justifique la experiencia vivida por Miller en 1844. Significa que nosotros lo estamos utilizando como un justificativo, pero no pareciera ser lo que el texto quiere decir, porque el texto se puede llevar para muchas partes. Pero vamos a ver cómo interpretamos nosotros y bueno, nosotros interpretamos en esta forma o parte de los adventistas, porque el problema con las trompetas del Apocalipsis es que nuestra iglesia no tiene una postura. Hay más de una postura. Esta es una de las interpretaciones que en el capítulo 9 la caballería son los ejércitos otomanos de los turcos que destruyen al imperio bizantino
en el año 1453, ellos gobiernan la región del Éufrates, y ellos dicen que en el capítulo 10 el librito es el libro de Daniel, que en eso, digamos, concordamos plenamente, y podemos ver varios detalles, que el libro de Daniel, o más bien el capítulo 8, no fue entendido los 2300 días. El capítulo 9 y luego el 10 al 12 se le revelan para explicarle más detalles de los 2300 días. Pero finalmente Daniel no entiende este periodo y se le dice en el capítulo 12, versículo 4, se le dice que estas palabras estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dos verbos, cerradas y selladas. Y en Apocalipsis 10 dice que él ve un librito que está abierto en la mano del ángel. Entonces, ¿qué librito fue cerrado y sellado hasta el tiempo del fin? Y que en Apocalipsis 10, en el tiempo del fin, es abierto, es Daniel. El personaje, este ser glorioso, su rostro como el sol, es el mismo en Daniel capítulo 10 al 12 y en Apocalipsis 10, es el mismo. Por el tiempo no vamos a leer las características, pero ustedes las pueden comparar. En ambas partes, tanto en Daniel como en Apocalipsis, este ser levanta su mano al cielo y jura por el que vive por los siglos. En Daniel jura que el tiempo de persecución, tiempo, medio tiempo, terminará en el tiempo del fin. Y acá jura que ese periodo ya terminó. Por lo tanto, debemos ubicar el capítulo 10 después de los tiempo, medio tiempo, es decir, después de 1798. Eso es clave para interpretar el tiempo. Solamente con este detalle, nosotros ya excluiríamos la interpretación preterista. Porque si el juramento del ángel del capítulo 10 es que este periodo de tiempo, medio tiempo ya terminó, entonces no podría cumplirse en el siglo I. Y si esto nos ubica después de 1798, no puede referirse a un tiempo después del rapto, que entre paréntesis no hay un rapto, sino que solamente hay una segunda venida. Pero tampoco podría ser algo muy futuro, sino que tiene que ser en el siglo XIX, XVIII, XIX. Bueno, vamos a ver otros detalles. Medir el templo y el altar, claro, medir significa restaurar, reconstruir, estamos de acuerdo. Y es que el cuerno pequeño en Daniel 8 echó por tierra el santuario celestial y lo derribó. Por lo tanto, el santuario celestial debe ser restaurado, estas verdades deben ser otra vez proclamadas, y el cuerno pequeño además dice que le quita a Cristo la intercesión continua. Por lo tanto, acá dice que también debe ser medido el altar, donde se intercede en forma continua en el santuario. Y también el cuerno pequeño persiguió a los que adoran a Dios, a los santos del Altísimo. Y acá también deben ser medidos los que adoran a Dios. Así que esta medición significa la restauración de los verdaderos adoradores, significa también la restauración de las verdades del templo celestial y significa la restauración de la verdadera intercesión de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres en el santuario celestial. Es interesante que la restauración de los santos implica más que una restauración o vindicación del nombre o de la reputación. La palabra medir se emplea en la Biblia también para juicio. Jesús dijo: con la vara con que midas serás medido, y con el juicio con que juzgues serás juzgado. Por lo tanto, medir a los que adoran en el templo significa juzgarlos, porque el juicio en los tiempos bíblicos significa vindicar, defender. Por lo tanto, entendemos que este medir del templo, del altar y los que adoran significa el comienzo del juicio investigador en 1844. ¿Quiénes son los dos testigos? Nosotros decimos que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque si el capítulo 11 nos dice que los dos testigos profetizaron por 1260 días,
y entendemos que estos días son proféticos, debemos aplicarle día por año. Los dos testigos estuvieron vivos 1260 años. Al final de los 1260 años, estos dos testigos fueron muertos y luego resucitaron. Si son individuos, no se puede decir que ningún apóstol, profeta o santo vivió 1260 años. Pedro, Pablo, no vivieron tanto. Tampoco vivieron en la Edad Media. Y Moisés y Elías no volvieron en la Edad Media. Así que tampoco se puede aplicar a ellos. Estos dos testigos tienen que ser algo corporativo, como la Biblia, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? Parece que se apagó. No, sí lo estamos escuchando, pastor. Yo no veo la pantalla. Algo pasó en mi pantalla. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí la estamos viendo, sí. Ya. Ahora puedo volver a ver. Ya. Me asusté, pensé que se había acabado la batería o algo así. Bueno, entonces estaba diciendo la interpretación, ¿verdad? Esto es lo que nosotros creemos. Ahora, la sexta trompeta, yo personalmente no creo que comenzó en 1449 ni en 1453. En base al estudio del texto bíblico, yo creo que la sexta trompeta en el capítulo 9 comienza en 1798, porque dice que cuando suena la sexta trompeta debe ser desatado un ejército, no que viene desde el Éufrates, sino un ejército que debe destruir a los que están sobre el Éufrates. Y yo les pregunto, en Apocalipsis, ¿quién se sienta sobre las aguas del Éufrates? ¿Quién se sienta sobre las aguas del Éufrates en Apocalipsis? Y la ramera, creo. La ramera Babilonia. Por lo tanto, lo que está anunciando aquí no es que un ejército vendrá del Éufrates a pelear contra Roma o contra otro poder, sino un ejército innumerable será lanzado para provocar una herida de muerte a ese reino que está sobre el Éufrates. Y esto nosotros lo tenemos que ocurrió en 1798 con la herida de muerte. Por lo tanto, estos ejércitos de caballería están simbolizando a los franceses, los revolucionarios franceses. Hay terminología del capítulo 16 del conflicto de los siglos que se repite calcadamente acá en la sexta trompeta. Después tenemos que al final del capítulo 9 dice que los que no murieron con estos ejércitos no se arrepintieron de venerar imágenes. Y eso calza perfectamente con el mundo católico de ese tiempo. Ahora, dice imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera y de piedra, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esa frase es una cita de Daniel 5, el principio y el fin del capítulo 5, versículo 4 y 23, donde, ¿de qué nos habla el capítulo 5 de Daniel? A ver si alguien me puede decir. ¿Alguien recuerda qué historia nos cuenta el capítulo 5 de Daniel? Pastor, cuenta la historia de la caída de Babilonia cuando el rey Belsasar, quien era el nieto de Nabucodonosor, hizo un banquete para 1000 de sus príncipes y mandó a traer los vasos sagrados del templo. En ese momento Dios determinó que su reino había sido pesado en balanza y pues el capítulo 5 registra que una mano invisible, una mano pues escribió en la pared unas ciertas palabras. Entonces es la caída de Babilonia. Exacto, muchas gracias, hermano. Entonces aquí, fíjense que el capítulo 9 termina citando Daniel 5, pero no un versículo en particular, sino al principio de la historia y al final de la historia. En el momento cuando dice que el rey hizo traer las imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y con los vasos de oro de Jehová veneró estas imágenes. Eso está al principio, en el versículo 4.
está toda la trama de la historia, y al final, cuando Daniel por fin le interpreta, antes de decirle lo que significa, le dice, mira, esto es por culpa de lo que tú has hecho. Trajiste los vasos de oro del templo de Jehová y mezclaste la verdadera con la falsa adoración, adorando a imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y Apocalipsis capítulo 9 dice que hay un ejército que debe destruir a los que están sobre el Éufrates, pero los que no mueren no se arrepienten de venerar imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra que no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, ¿qué evento está citando la sexta trompeta? La caída de la Babilonia literal, la herida de muerte de la Babilonia del tiempo de Daniel. Esto significa que la sexta trompeta, la parte del capítulo 9, está anunciando la caída de una nueva Babilonia simbólica en el tiempo del fin, lo que se cumplió en 1798. Ahora, en este capítulo 9, comienza mencionando el Éufrates, que nos recuerda cómo cayó Babilonia estratégicamente. ¿Cuál fue la parte de la ciudad que fue clave para poder entrar a Babilonia? ¿Alguien sabe? Los medos y los persas desviaron el río y lo secaron. Y entraron por debajo del Éufrates. Entonces el Éufrates fue clave para la caída de Babilonia. Y fíjense que el capítulo 9, cuando habla de la sexta trompeta, comienza mencionando que debe ser herido el Éufrates. Y termina mencionando las imágenes de oro, plata, bronce, madera, piedra que no ven, ni oyen, ni saben, que también está referido a la caída de Babilonia. Por lo tanto, la parte del capítulo 9 no está hablando del siglo I ni de los partos, no está hablando del anticristo que vendrá después del rapto, no está hablando de eventos que se pueden cumplir en distintas épocas, sino que está señalando un evento histórico particular que debía cumplirse en una fecha y en un lugar geográfico específico. La herida de muerte del papado en 1798. Ahora, sigamos viendo. ¿Cuál es el librito? Bueno, el librito ya hemos mostrado que es el libro de Daniel, pero no todo el libro, sino específicamente los 2300 días que no fueron entendidos. No tenemos tiempo de mostrar un montón de evidencia. Bueno, yo tengo un libro que escribí sobre esto, que es este libro, que lo tengo acá al lado porque quiero leer una cita después, pero el librito es el libro de Daniel, y el libro de Daniel debía estar cerrado y sellado por tiempo, medio tiempo, y al final de ese periodo debía ser abierto. Ese tiempo, medio tiempo, ¿cuándo termina? ¿En qué fecha? ¿1798? 1798. Entonces se dan cuenta que lo que pasa en el capítulo 9 está íntimamente vinculado con el capítulo 10 porque son una misma trompeta. Originalmente Juan no dividió en capítulos el libro. Esto es parte de lo que viene del capítulo 9. Un evento que ocurre en 1798 significa entonces que en el capítulo 10 ahora el librito está abierto porque es una fecha posterior a 1798. Y ese librito es el librito de Daniel. Y se le ordena a Juan que lo coma. Es dulce en la boca y es amargo en el vientre. Entonces, ¿y qué significa medir el templo? Ya lo habíamos dicho, y los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que durante esos 1260 días proféticos de la Edad Media estuvieron oscurecidos, pero al final de este periodo, ¿verdad? Fueron quemados, destruidos por Francia atea, y finalmente resucitan porque la Biblia se multiplica y se expande por todo el mundo. Quiero ver este punto. Yo no sé cómo estamos con el tiempo, porque si no hago un redondeo y terminamos acá, o si no dedicamos unos 10, 15 minutos más para explicar este punto. ¿Qué me dicen los hermanos? Sí, yo creo que tenemos unos 15 o 20 minutos más, pastor. Entonces vamos a explicar este punto.
La pregunta importante que queda por responder es ¿a quién representa Juan cuando come el librito? Porque digamos, los preteristas dicen que el librito comido representa la iglesia apostólica que descubre esta verdad y la proclama. Los futuristas dicen que este librito es el Nuevo Testamento que lo descubren, lo comen los judíos en el tiempo futuro y descubren que Jesús es el Cristo. Entonces la pregunta, y nosotros creemos que este librito lo come el remanente, los mileritas, poco antes de 1844, y llegan, ¿verdad?, al chasco en 1844. Entonces, el texto nos dice que el que come el librito es Juan. Leamos allí en Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis 10, vamos a ver el 8 al 10. A ver si alguien me puede ayudar con la lectura. Capítulo 10, 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. Amén. Bueno, entonces fíjense ustedes que el que vive esta experiencia es Juan. Juan, el apóstol, ¿verdad?, que está en Patmos, el ángel que ve su rostro como el sol, tiene el librito en la mano y Juan escucha una voz del cielo que le ordena tomar el librito de la mano del ángel, comerlo, y le dice en su boca será dulce, en su vientre amargo. Juan lo hace y experimenta la dulzura al comerlo y la amargura al digerirlo. Entonces, si Juan es el que come el librito, ¿por qué nosotros decimos que son los mileritas en 1844? Bueno, miren, los profetas en el Antiguo Testamento realizaban acciones simbólicas. Aquí yo tengo algunos ejemplos de Jeremías y de Ezequiel. Infinidad de veces en sus libros ellos realizan acciones que en realidad están representando al pueblo de Dios completo en un momento futuro. Isaías también, ¿verdad? Isaías 8, por ejemplo, dice que él y sus hijos son una señal para lo que el pueblo experimentará en el futuro. Les pongo como un ejemplo allí Ezequiel capítulo 4, no lo vamos a leer, pero en Ezequiel capítulo 4 Dios le dice al profeta que él debe raparse. En ese tiempo los esclavos eran rapados, debe vestirse con un saco, ya no con ropa, debe dormir no en su casa ni en su cama, sino en la calle, y debe comer un pan al día y cocinarlo con excremento humano. Entonces Ezequiel dice, pero ¿por qué yo debo estar así? Si tengo casa, tengo comida. Y Dios le dice, bueno, porque cuando el pueblo te pregunten, Ezequiel, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Tú le debes decir, lo que yo estoy haciendo ahora, estas acciones son acciones simbólicas. Esto que yo hago está representando una experiencia que todo usted, el pueblo de Dios, experimentará en el futuro, cuando sean llevados cautivos a Babilonia. Entonces Ezequiel está representando acciones simbólicas en su persona que el pueblo de Dios en su conjunto experimentará en el futuro. Pero además, Ezequiel en los capítulos 3 y 4, él es llamado y se le ordena comer un librito que es dulce en su boca y amargo en el vientre. Y es interesante los paralelos de Ezequiel con Juan. También es importante saber que en el Antiguo Testamento tenemos muchos profetas, los profetas mayores, los profetas menores, pero el último profeta llamado antes del fin de Jerusalén fue Ezequiel. O sea, Ezequiel es el profeta del tiempo final.
representa el remanente final. Es el último profeta levantado en el pueblo de Dios para amonestar al pueblo antes del fin. Y representa, ¿verdad?, al remanente que será levantado antes que venga el fin de la historia. ¿Mm? Bueno, por otro lado, tenemos algunas cosas interesantes. Fíjense ustedes que en el Evangelio de Juan, ya Juan es un tipo del remanente final. Resulta que los eventos del fin, los teólogos le llaman escatología, que eso significa eventos finales. Y la escatología son los eventos finales, pero hay una escatología especial que se usa en la Biblia, y el que más la desarrolla es Juan, pero no en Apocalipsis, sino en el Evangelio. Y esta se le llama la escatología realizada. Acuérdense de esa frase, escatología realizada. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que pasó en el ministerio de Cristo fue como una miniatura de lo que ocurrirá en el fin del tiempo. ¿Mm? Entonces, en el Evangelio de Cristo, por ejemplo, fíjense ustedes que, por ejemplo, la Virgen María no se menciona cuando da a luz a Jesús, sino que se la menciona en dos eventos. Uno que está al comienzo del ministerio de Cristo, otro al final. En el comienzo está en Juan 2, cuando la Virgen María va con Jesús y los discípulos a las bodas de Caná. Y Jesús le dice que tienes conmigo mujer. Y después se menciona al final del ministerio cuando Cristo está muriendo a la cruz y Jesús la ve desde la cruz y le dice, mujer, he ahí tu hijo. O sea, en ambas ocasiones Jesús no le dice madre, sino mujer. Esta palabra mujer aparece en Apocalipsis 12. Dice que se ve una mujer vestida del sol que va a dar a luz un hijo varón. Entonces María se transforma en un símbolo del pueblo de Dios en el Evangelio de Juan, como la mujer. ¿Mm? Este hijo varón que da luz en el capítulo 12 de Apocalipsis es Jesús, obviamente el Mesías, pero ustedes saben que después este hijo es arrebatado para Dios, la mujer es perseguida por tiempo y medio tiempo, y después de este periodo, Apocalipsis 12:17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La palabra descendencia o descendiente es importante. El dragón le hará la guerra al resto de la descendencia. ¿Por qué resto de la descendencia? Porque ya la mujer había tenido descendencia, el hijo varón, Cristo. La mujer de Apocalipsis 12, la mujer simbólica, da a luz a un hijo varón que es Cristo. Pero después esta mujer tiene más hijos, que se le llaman Apocalipsis 12:17 el resto de la descendencia. ¿Que cuándo surgiría? Después de los tiempo y medio tiempo, es decir, después de 1798. Ahora, en el Evangelio de Juan, vamos a buscar el capítulo 19 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. A ver si alguien puede leer acá algunos versículos. Juan 19, ¿qué? Sí, les digo enseguida qué versículo. Vamos a ver el versículo 25 hasta el 27. Dice, estaban junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gracias. Fíjense que el último acto de Jesús antes de morir es decirle a María, su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, Juan, he ahí tu madre. Entonces significa que Jesús fue el descendiente
el hijo de María, pero una vez que Cristo muere, resucita y se va al cielo, ¿quién queda como el resto de la descendencia de María? Juan. Juan. Juan viene a ocupar el lugar de Cristo como hijo de la mujer. ¿Y quién es el resto de la descendencia en Apocalipsis en forma simbólica, de la mujer simbólica que es el pueblo de Dios en el tiempo del fin después de 1798? Es el remanente que guarda los mandamientos de Dios. ¿Sí? Ahora, fíjense que, ¿cuánto duró el ministerio de Cristo? ¿Cuántos años? 3 años y medio. 3 años y medio. Durante los 3 años y medio, Jesucristo predicó el Evangelio. Después de esos 3 años y medio en que Cristo muere, resucita y se va al cielo, ¿a quién deja Jesús ahora? Deja a Juan, ¿verdad? Y es interesante que el remanente en Apocalipsis 12:17 es un remanente que debe predicar después de los 3 años y medio simbólicos. Por lo tanto, hay un paralelo. Solamente por mostrar otro detalle, fíjense cómo se le llama a Judas, al traidor, en Juan 17:12. Leámoslo, ya que tenemos abierta la Biblia en Juan, el capítulo 17, versículo 12. Y voy a pedirle bueno, al hermano Wilson, vamos a pedirle que lo lea, y vamos a pedirle al hermano Said que me lea en 2 Tesalonicenses 2:3. Entonces el hermano Wilson, si lee el capítulo 17:12. Apocalipsis, repítame, Apocalipsis 17:12. No, Juan, el Evangelio de Juan, Okay. 17, Juan, Cuando ok, están ellos en 12. Egipto, yo los guardaba en tu nombre. A los que me bueno, diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo que de perdición, para que la escritura se cumpliera. Gracias. Bueno, gracias hermana. Allí dice entonces que Jesucristo en la oración modelo, en el capítulo 17, perdón, en la oración sacerdotal, le dio gracias a su Padre porque de los 12 discípulos, ninguno de ellos se perdió, excepto ¿quién? El hijo de perdición. El hijo de perdición. ¿Quién es él? ¿Quién fue este Judas. discípulo? Judas. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Él es llamado el hijo de perdición. ¿Saben que esta frase, el hijo de perdición, en toda la Biblia aparece solo 2 veces? Veámosla otra vez, en 2 Tesalonicenses 2:3. 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya. ¿A quién se refiere allí cuando anuncia que vendrá el hijo de perdición? A Satanás. No. Al anticristo, al papado. Dice allí que una vez que caiga el imperio romano, se levantará el hijo de perdición, que según Daniel perseguirá por tiempo, medio tiempo, antes de la segunda venida. Entonces el hijo de perdición en Tesalonicenses se utiliza para referirse al anticristo, al poder perseguidor. Pero en Juan no es una entidad corporativa que duró siglos, milenios, sino que en el Evangelio de Juan es un individuo. El anticristo, el hijo de perdición, es un hombre, Judas. Y el remanente final en el Evangelio de Juan, ¿quién es? El propio Juan. El propio Juan. Entonces, cuando ahora en Apocalipsis a Juan se le dice que coma el libro, que será dulce en su boca y amargo en el vientre, ¿a quién representa Juan? Ya desde el Evangelio, y con mayor razón en Apocalipsis, Juan representa al remanente. al remanente que sería levantado después de 1798, después del tiempo, medio tiempo. Esto nos muestra, entonces, fíjense,
nos muestra que este capítulo 10 y la experiencia de Juan de comer el libro, dulce en la boca, amargo en el vientre, no es una experiencia de un grupo cristiano del primer siglo, ni del tiempo de la Reforma de Lutero, ni del revivimiento de Juan Wesley en Inglaterra, sino que es la experiencia del remanente final que surgiría después de 1798. Eso es lo que nos está diciendo de forma precisa. Ahora, fíjense ustedes que voy a citar eruditos no adventistas, pero los más grandes en Apocalipsis y en la teología de Juan. Morris, que es un futurista, un erudito, dice, contrariando a quienes piensan que la persecución es la causa de la amargura, dice, es cierto que el sufrimiento es la inevitable suerte que el discípulo enfrenta en este caso, pero aquí el amargor es interno, algo dentro del creyente, no se trata de las persecuciones que vienen desde el exterior. Él dice, cuando en Apocalipsis 10 Juan come el librito, es dulce en su boca y amargo en el vientre, no podemos interpretarlo como una persecución contra el remanente, porque no es algo desde afuera, sino que es una experiencia interna que vive el remanente. Eso tiene que representar un chasco, tiene que representar una experiencia en relación con el librito, con el contenido. El librito que comió, ese librito, su contenido fue dulce. Y lo amargo fue también que ese contenido en alguna forma fue amargo. El estudiar el libro, el comprender que se equivocaron, fue la experiencia amarga. No se trata de una persecución externa. Por lo tanto, ¿verdad? El capítulo 10 está hablando de un remanente. Y ahora cito dos de los grandes teólogos del siglo XX en Apocalipsis. Josephine Massenberg Ford, ella es una erudita católica. La Universidad de Yale, en la década de los 70 y 80, sacó el mejor comentario bíblico de cada uno de los libros de la Biblia. Y en Apocalipsis se la escogió a ella para interpretar. Ella, cuando interpreta Apocalipsis 10 y 11, dice, estos capítulos están explicando Daniel 8:14. Apocalipsis 10 y 11, ¿qué cosa nos explican? A ver si me responden. Daniel 8:14, 13 y 14. ¿Y de qué habla Daniel 8, 13 y 14? De la purificación del santuario y las 2300 tardes y mañanas. Gracias. Entonces nuestros pioneros en el siglo XIX, cuando vincularon Apocalipsis capítulo 10 y 11 con Daniel 8:14, ¿estaban equivocados? ¿Fue para justificarse? El erudito más grande, una erudita en este caso, una mujer, en Apocalipsis en el siglo XX, Josephine Massenberg Ford, ella dice que estos capítulos son para explicar Daniel 8:14. Ella no lo desarrolla, pero otro teólogo, Richard Vaughan, en la década de 1990, el más grande erudito en Apocalipsis, la Universidad de Cambridge escogió los mejores teólogos del Antiguo y Nuevo Testamento para comentar la teología de cada libro de la Biblia y se escogió a Richard Vaughan, un erudito anglicano, para que comentara Apocalipsis. Y yo les voy a leer acá en mi, o mejor primero les muestro, no, les voy a comentar acá lo que él dice. Esto él lo dice en relación al capítulo 11, los primeros versículos. No, mejor les voy a poner el texto porque ahí les va a quedar más claro. Miren, Daniel 8, 13 y 14 tiene un contexto que se refiere a lo que hace el cuerno pequeño. El cuerno pequeño dice que echó por tierra a los santos del Altísimo, los echó por tierra y los pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y de él quitó el continuo. Aquí la traducción no está muy bien y la palabra sacrificio no está en el original. Le quitó el continuo, su continua mediación en el santuario. Y la base de su santuario fue echada por tierra. Esta palabra echó, que se traduce acá en hebreo, es arrojó. Arrojó a las estrellas del cielo, que son los mártires, arrojó el santuario a la tierra
y a causa de la prevaricación le fue dado o le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó o arrojó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, prosperó. Y por eso un santo pregunta: ¿hasta cuándo todo esto? Y el otro responde: hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Y miren lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 11, los primeros 4 versículos. Entonces me fue dado una vara semejante a una caña de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. ¿Y qué era medir? ¿Qué era medir el templo, el altar y los que adoran? Medir significa restaurar y también significa juzgar. Con la vara con que midas serás medido. Medir a los que adoran, medir o restaurar el templo, ¿no es lo mismo que purificar el santuario? Porque la purificación del santuario era la obra de juicio en el día de la expiación. Entonces, esto que se le manda a Juan a hacer inmediatamente después del chasco dulce y amargo es algo que se cumpliría después de 2300 tarde y mañana, la purificación del santuario. Y dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán o pisarán la santa ciudad 42 meses. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ordenaré en griego es daré. Miren, acá dice me fue dada. Acá dice ha sido entregado, en el original dice ha sido dado. Acá donde dice ordenaré, dice y daré. Y acá dice le fue dado. El mismo verbo le fue dado en voz pasiva está acá en estas 3 ocasiones. Acá dice arrojó por tierra a los santos, arrojó por tierra al santuario, arrojó por tierra la verdad. Aquí dice el templo que está afuera déjalo aparte. El original dice lo arrojó aparte, pero no se traduce lo arrojó porque no tiene sentido. Después ahí dice que a las estrellas del cielo las pisoteó, a los santos. Y acá dice que a los santos los hollarán, los pisatearán, es la misma, hollar o pisar es lo mismo, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes el lenguaje en común. Y lo que dice aquí Richard Vaughan dice que él lamenta que este capítulo, estos versículos del capítulo 11 no sean bien entendidos, y él dice, y es porque no han logrado darse cuenta de que este capítulo 11 con el capítulo 10 son un comentario de Daniel 8, del versículo 12 al 14. Y dice lo siguiente. Dice, a ver, voy a leer algo que lo tengo acá. Dice la frase fue arrojado, que está acá, déjalo aparte, que en el original dice arrójalo afuera. Esta frase arrójalo afuera dice, comillas, leo textualmente lo que él dice: este uso curioso del verbo arrojar nunca ha sido explicado, porque su fuente en Daniel no ha sido reconocida. La frase completa la traducción de Juan de las últimas 3 palabras de Daniel 8:11, que literalmente dice, y el lugar de su santuario fue arrojado por tierra. Eso lo dice él, está entre comillas. Y después continúa diciendo, y cuando dice, y le fue dado, en Apocalipsis 11:2, esto está tomado de Daniel 8:12, donde dice que el ejército le fue dado, y del 8:13, donde dice que el santuario le fue dado. Y dice, y el verbo pisotear, del capítulo 11:2 de Apocalipsis, dice, está tomado de Daniel 8:13, donde dice que el cuerno pequeño pisoteará. Y después concluye diciendo que el capítulo 11, 1 y 2, comillas, resulta ser una muy precisa interpretación de Daniel 8, 11 al 14.
Y esto significa para él que el capítulo 11 es por lo tanto muy innecesario suponer otras interpretaciones que se cumplió en otras formas. Yo estoy saltándome para no leer tanto, pero quiero leer algunas cosas porque creo que es importante. Y dice que esto significa que los entendidos, este periodo que debían entenderlo al final de los 3,5 tiempos, deben entenderlo los entendidos, que son el remanente final. No, la verdad es que me equivoqué de página. Sigo leyendo aquí. Dice, este texto está aquí interpretando Daniel 8, versículos 11 al 14. Y Juan hace así para introducir el contenido del rollo abierto del capítulo 10, desde que el rollo debe dar más luz sobre lo que ha permanecido misterioso para Daniel acerca de los eventos del periodo al cual Daniel 8, 11 al 14 se refieren. O sea, él dice que debemos interpretar el capítulo 10 y el capítulo 11 de Apocalipsis, de la sexta trompeta, como una interpretación de Daniel 8, 11 al 14, el cuerno pequeño y la purificación del santuario. Ese detalle es muy importante porque estos autores son preteristas y los preteristas están reconociendo en el mundo protestante y en el mundo católico que esto se debe interpretar a la luz de Daniel 8:14. Y hay un detalle más. Hemos fijado la fecha. La sexta trompeta comienza a partir de 1798. La experiencia del capítulo 10, dulce y amarga, ocurre en 1844. Pero ¿dónde? Miren, Apocalipsis nos dice que en 1798 hay un cambio de escenario profético. Todo había acontecido en Europa, en torno a Roma, las bestias y todos los poderes. Pero después de 1798 surge la segunda bestia, pero ya no surge de las aguas, sino de la tierra, y representa un cambio de escenario en esa fecha. Ahora el interés profético estará en Norteamérica, y desde allí se debe llevar el mensaje verdadero al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces el interés profético a través de la historia desde los días de Juan, que él está allí, está en este lugar, ahí donde tengo la flechita, en Europa, cerca de Turquía, ¿verdad? Y cerca de Grecia. Este es el escenario profético en toda la historia, pero hasta 1798, porque luego hay una segunda bestia que surge de la tierra y representa a Estados Unidos. Por lo tanto, los eventos que deben ocurrir después de esta fecha deben ocurrir acá. Y si este chasco fue en 1844, significa que es acá donde debemos buscar un grupo, un remanente que experimentó esta dulzura y esta amargura de predicar las profecías de Daniel. Esto lo confirma también el sexto sello que da comienzo al tiempo del fin. No vamos a leer, pero allí menciona 4 eventos: un gran terremoto, el sol se pone negro, la luna se pone roja y las estrellas caen del cielo. El gran terremoto fue el terremoto de Lisboa que ocurrió acá en Europa, específicamente en los países católicos. Pero las otras 3 señales, el sol oscuro, la luna roja y las estrellas del cielo, eso ya no ocurre en Europa, ocurre en Norteamérica. ¿Por qué ocurre allá? Porque después de 1798 el escenario profético está acá. Y acá estará el pueblo que reconocerá las señales del fin. Esto significa que Apocalipsis 10 y 11 nos está señalando un tiempo específico y un lugar específico. En otras palabras, hay un remanente definido en la profecía y ese remanente experimentaría este chasco dulce y amargo. Yo lamento que el tema sea un poco difícil, hay un montón de cosas acá y también lamento el poco tiempo como para desarrollarlo, pero tengo la esperanza de que de todo esto a ustedes les quedó lo más importante y espero que sigan profundizando,
sigan escudriñando y que esto les dé la seguridad de que están en el lugar correcto. Este es el remanente, el último remanente que Dios ha levantado para terminar su obra. Y la sexta trompeta, ¿se recuerdan hasta cuándo durará? ¿Alguien se recuerda? Lo mencioné al principio. Hasta el fin del tiempo de gracia. Hasta el fin del tiempo de gracia. Entonces significa que el Señor no levantará otro remanente mientras dure la gracia. ¿Quién es el remanente que debe predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo mientras haya gracia? Con mucho sentimiento digo que el pueblo adventista, y lo digo con sentimiento porque... Que no sean sinceros. Ya vimos el concepto del pueblo escogido en la lección de escuela sabática, ¿verdad? Significa simplemente que el Señor nos ha escogido para ser luz de las naciones, pero el Señor quiere salvar a todas las naciones. Por eso es que nos manda a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todos los lugares Dios sacará a sus hijos sinceros. El mensaje final será: salid de Babilonia, pueblo mío. Que Dios les bendiga.